Ahora vamos a tener una lectura bíblica en Lucas 1, del 67 al 80. Y la palabra de Dios dice: Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora vamos a tener el mensaje Una vida prometedora, a cargo de nuestro presbítero Elías Gómez García. Buenos días, estimados hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Dios, como Iglesia Betel de esta ciudad de Morelia, Michoacán, y agradecidos estamos para con el Señor por sus cuidados, por su provisión, por su bendición sobre cada uno de nosotros. Y bueno, la vida en perspectiva es importante tener en cuenta, ¿verdad?, que Dios desde el momento que creó al hombre y a la mujer le dio propósito, sentido, una singularidad, una pertenencia en cuanto a lo que eran y lo que habrían de ser. Y el día de hoy es abordar el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, de los versos 67 al 80, donde estaremos abordando la vida acerca del personaje bíblico llamado Juan, el cual fue conocido como el Bautista. Y bien, aquí este pasaje bíblico nos va a presentar la vida en perspectiva en cuanto a lo que Juan sería, desde esta profecía que su mismo Padre, lleno del Espíritu Santo, dijo en relación a su persona. Y por lo tanto he considerado en lo personal, ¿verdad?, el poder ver en la persona de Juan una vida prometedora. Podemos también pensar una vida que promete mucho. Y es así que donde este texto de la palabra de nuestro Dios nos da pauta, ¿verdad?, para poder ver la vida en perspectiva. La vida sí tiene sentido, la vida tiene propósito. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, al desarrollarse, cumple con una finalidad en esta vida. Bien, la vida en perspectiva, bueno, en el caso de como voy a abundar, ¿verdad?, a la luz de este Evangelio según San Lucas, acerca de la persona de Juan, ha existido y ha habido en el trayecto de la historia, y mayormente en la historia de la redención, personajes que han sobresalido y que han dejado huella, que han marcado con su vida, con sus hechos, con su testimonio, lo que de Dios hubo para con ellos. Hubo un padre, al igual que Zacarías, este padre se llamó Lamec, y en relación al nacimiento de uno de sus hijos, quien por nombre llevó Noé, él expresó lo siguiente. Este relato está en el libro de Génesis 5, versículo número 28 y 29. Dice la Escritura: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo:
Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ve en la persona de su Hijo, ¿verdad?, una esperanza, un alivio, y sobre todas las cosas reconocía pues que Dios tenía que obrar a través de en esta persona para ver de traer consuelo, tranquilidad y alivio a sus males y a sus cargas, ¿sí? Entonces, en este caso, la persona de Noé fue una persona que prometía mucho. Ahora, este es uno de los casos del Antiguo Testamento. Quiero hacer referencia también a otro personaje. Esto está en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos, capítulo número 9. En este relato de la palabra de nuestro Dios vamos a ver la vida en perspectiva de Saulo de Tarso. Bueno, Dios hablándole a uno de sus siervos llamado Ananías, el cual les era muy difícil asimilar el cambio, la transformación operada por el poder de Dios en la vida de Saulo, el perseguidor. Mas es muy contundente la manera como Dios pone la vida de Pablo, el que sería Pablo, ¿verdad?, en perspectiva. Después del relato que encontramos en el libro de Hechos 9, del verso 10 al 17, y en específico, ¿verdad?, el texto va a decir: el Señor le dijo, es decir, a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y Saulo, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y la perspectiva de Ananías cambia ante la aclaración o la declaración de Dios en relación a la persona de Saulo, a tal grado que después que le llamaba el perseguidor, el injuriador, ahora el texto de la Escritura dice que cuando entró a la casa, puso las manos sobre Saulo y le dijo: hermano Saulo. Así que las vidas en las manos de Dios, ¿verdad?, son instrumentos útiles y poderosos. ¿Usted aguarda algo en la vida? ¿Espera algo de su vida? ¿Considera que su vida es de bendición y que puede ser de mucha influencia y de trascendencia en esta vida? Con sus habilidades, con sus capacidades que Dios le ha dado, usted puede ser un instrumento útil en las manos del Señor. Es así entonces, con este preámbulo, que nos situaremos en el libro de Lucas, capítulo 1, específicamente en este capítulo que Juan abunda. Lucas abunda mucho en cuanto a la persona de Juan. Bien, estaremos enfocados entonces en el al cual conocemos como Juan el Bautista. Bien, es abundante lo que de este personaje se nos da en este evangelio según San Lucas. Sin duda esto corresponde a lo que el autor tuvo como propósito, es decir, abordar todo desde su génesis, desde sus comienzos o principios. Este mismo capítulo número 1, cuando Lucas presenta su evangelio, precisa el propósito, la finalidad que perseguía, ¿verdad?, al escribirlo. Puesto que muchos ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, expresa Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que en este extenso capítulo número 1, que desde el inicio del 1 al 4 nos dice la manera en que Lucas redacta, investiga y da contenido a su evangelio, se nos narra mucho también acerca de los orígenes del que pasaría la historia como el precursor del Mesías, conocido como Juan el Bautista. Y es muy cierto,
Y nos gustaría, ¿verdad?, que usted también pueda darse a la tarea de poder revisar un poquito acerca de los antecedentes de Juan el Bautista. En este capítulo 1 de los versos 2, en este caso, ¿verdad?, en los versos 5 al 25, se nos va a narrar el anunciamiento de lo que sería la persona de Juan a sus padres Zacarías, quien en el verso número 24 va a decir: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha dicho el Señor, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y ya de manera muy precisa, de los versos 57 al verso 66, se nos narra su nacimiento. ¿Sí? Y el texto bíblico así va a decir: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, al cual no le pusieron Zacarías como su padre, antes bien le pusieron Juan, al cual conocemos como Juan el Bautista. Ahora, dentro de lo que se nos va a narrar de los versos 67 al 75, que se titula Profecías de Zacarías, el cual dice la Escritura a Zacarías y a quien se le identifica como el padre de Juan, quien dice el texto fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Y hay un preámbulo en cuanto a lo que él va a decir en relación a la persona de Juan, ya que hay un reconocimiento en relación a quién es Jesús, de quien Juan sería su predecesor, al cual prepararía el camino del Señor. Este padre llamado Zacarías bendice al Señor porque les ha visitado, les ha redimido y les ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y este caso, dice, tenía la finalidad que traería libertad de los enemigos, permitiría servir al Señor sin temor alguno, en santidad y en justicia delante de Dios todos los días. Es decir, el Mesías prometido está incluido. Y posterior a ello, ¿verdad?, ya por declaración del Espíritu Santo, en voz de Zacarías, existe el nombramiento de lo que Juan sería. Y esto lo va a relatar claramente en los versos 76 al 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y ya en el verso número 80 encontramos toda la formación, el forjamiento de carácter de la persona en cuanto a su desarrollo como individuo, de quién sería el predecesor del Señor Jesucristo. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Y es así entonces como llegamos a poder precisar, ¿verdad?, la persona de Juan. Y aquí pondremos la persona de Juan en perspectiva. En este capítulo 1, desde el verso número 66, surge una pregunta: ¿quién es este niño? Así lo expresa: todos los que las oían, las guardaban en sus corazones, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él, dice el texto. ¿Quién es pues este niño? ¿Por qué tanto se abunda en relación a su persona? Bien, es muy cierto, ¿verdad? Desde el anunciamiento del nacimiento de Juan, a través del ángel Gabriel se dieron todo lo que serían las credenciales de Juan el Bautista. En el capítulo 1 de los versos 13 al 19 se precisa: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída,
y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Es decir, desde la misma presencia de Dios, un ángel, Gabriel, ha sido enviado para hacer la declaración en cuanto a lo que sería la persona de Juan el Bautista. También encontramos la descripción dada por el mismo padre de Juan, cuando por dirección del Espíritu Santo describe la persona de Juan. Y es en esa profecía que se encuentra y expresamente en este mismo capítulo 1, versos 76 y 77. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Así, de esta manera, pues también encontramos que su mismo padre habla acerca de lo que sería Juan. Ahora, la identificación de Juan como tal, ¿verdad? No solo abunda en este caso el evangelista Lucas, también el evangelista Juan nos da la identificación de Juan como aquel que cumpliría una misión, el prepararle el camino del Señor. Y algo similar a lo que hace Lucas, Juan lo da en su Evangelio, capítulo número 1, de los versos 6 al 8, diciendo así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Así que en su evangelio, Juan presenta al Bautista, en este caso, ¿verdad?, como aquel enviado de Dios que vino a dar testimonio de la luz a fin de que los hombres creyesen por él. Ahora, estamos hablando del ángel Gabriel dando el anunciamiento a Zacarías, Zacarías dando una descripción acerca de su persona, y ahora Juan colocando al Bautista como todo un hombre enviado por Dios. Ahora, Juan fue consciente de quién era y para lo cual Dios le había enviado. Bueno, la propia conciencia de Juan en cuanto a su persona y ministerio se nos es narrada también por el evangelista Juan, expresamente en este capítulo 1 de su evangelio, los versos 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es así pues donde podemos tener las credenciales de Juan, la identidad de Juan, la misma conciencia de Juan y la finalidad por la cual llegó Juan. Esa es la vida de Juan en perspectiva. Ahora, la persona de Juan en desarrollo.
puesto que este es el anunciamiento, el nacimiento, la declaración, el reconocimiento y la praxis de Juan ya como un instrumento en las manos del Señor. Pero sabemos bien que esto no se logró de la noche a la mañana. El mismo texto de la Escritura, retornando y ubicándonos nuevamente en el libro de Lucas 1, la Biblia dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Siendo pues que Juan el Bautista sería un profeta del Altísimo, tal como Zacarías lo expresó, lleno del Espíritu Santo. Y aquí hay una referencia porque a Juan se le conoce como profeta del Altísimo, mas a Jesús se le identifica como el Hijo del Altísimo, en este capítulo 1, verso número 32. Así que Juan, dando que sería este profeta del Altísimo, que sería el precursor del Mesías y un mensajero de Dios en cuanto a su plan redentor mediante el Mesías prometido, Juan por lo tanto tuvo que pasar por todo un proceso formativo, tuvo que desarrollarse como persona, tuvo que adquirir carácter, ahora sí que adquirir disciplinas de vida, mantener una comunión íntima con Dios y ser preparado para ser ese instrumento útil en las manos del Señor. Juan como tal pues siguió todo un proceso para ser la persona que Dios usaría y con la cual influiría en su generación. Todo esto tuvo que tener sus implicaciones tanto en la vida de Juan como también en la vida de sus padres. Es muy cierto que este texto de la Biblia está presentando, ¿verdad?, lo que sería el ministerio de Juan el Bautista, el cual muy bien Lucas lo posiciona en el capítulo número 3, de los versos 1 al 20. Antes de que Jesús se bautice e inicie su ministerio, Juan prepara el camino del Señor. Así que para que Juan llegara a ser, pues la expresión bíblica dice en el verso 80 de este capítulo 1. No es muy común escuchar un verso 80, pero Lucas en el capítulo 1 sí aborda 80 versículos. Y al final dice que después que Juan creció, se fortaleció en espíritu, estuvo en lugares desiertos y establece una meta hasta el día de su manifestación a Israel. Hasta el día de su manifestación de Israel. Esto entonces tiene sus implicaciones tanto para la vida de Juan como de sus padres, como ya he mencionado, los cuales sin duda tuvieron que seguir viendo con quienes por gracia también ya somos identificados como hijos de Dios. Es decir, no solo Juan y sus padres tuvieron que ejercer entender que ciertos factores tenían que darse para que los resultados y el producto como tal, ¿verdad?, de la espera se diera, llegara a su tiempo, su momento. Así que en lo personal puedo decir que son tres implicaciones. Uno que tiene que ver con la paciencia, otro tiene que ver con la fe y otro tiene que ver con la valentía. Una de las implicaciones es que Juan, en este caso, ¿verdad?, en todo este proceso de desarrollo, de maduración, de formación, de forjamiento en cuanto al carácter y a la vida y estar preparados para emprender la misión encomendada. Por lo tanto, pues, esto tiene implicaciones y una de ellas es el ser pacientes. Ser pacientes. Tanto Juan como sus padres tuvieron que ejercitar la paciencia. En el caso de Juan, tuvo que aguardar aproximadamente unos 30 años antes de su manifestación a Israel. Entre tanto, el Mesías se desarrollaba como persona. ¿Sí? Sus padres como tal también tuvieron que aguardar hasta una edad avanzada
para poder ver a un hijo tan deseado. Este hijo significó la respuesta a sus oraciones. Que sabemos bien que hay un indicio bíblico donde dice que el ángel platicaba con Zacarías y expresamente en el versículo número 13 del capítulo 1 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer te dará a luz un hijo, llamará su nombre Juan. Ya se había precisado en los versículos, en estos mismos versos 7 del capítulo 1, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Mas allí dice que Dios incluyó el hecho de que había escuchado su oración. Sabemos que Zacarías era un sacerdote del Señor, él intercedía por el pueblo, tanto por la vida social, moral y espiritual, mayormente, ¿verdad?, pidiendo el perdón. Pero dentro de ellos, sin duda, también Zacarías expresaba su deseo de ser padre. Y dice la Biblia que como respuesta a su oración, el ángel Gabriel descendió. Pero de igual manera aquí encontramos la relación con el padre, pero también la relación en cuanto a la paciencia de la madre. El desvanecimiento de la afrenta de haberse realizado como madre. El verso, en este capítulo número 1, el verso 24 precisa: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Se recluyó por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Tarde que temprano dio como un hecho lo que en ella había acontecido. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Así que cuán importante es, verdad, que también sepamos ejercer paciencia. No solo debemos ser pacientes, el mismo texto nos da pauta para poder decir que también tenemos que ser creyentes. Tenemos que ejercitar fe, creer las buenas nuevas dadas por el ángel Gabriel. No fue una noticia que Zacarías le haya sido fácil asimilar. En el marco de lo que fue el anunciamiento, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, aunada que era estéril. También se ha precisado en los versos anteriores. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Era necesario que Zacarías creyera las palabras de Dios dadas por el ángel, las cuales fueron consideradas como buenas nuevas. Y ciertamente estas palabras llegaron a su final cumplimiento. Zacarías llegó a quedar temporalmente mudo, sin poder hablar, hasta que nació el niño anunciado. Es hasta el capítulo número 2 de los versos, en ese capítulo 1, de los versos 62 al 64. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, habló bendiciendo a Dios. Cuán importante es también que le creamos a Dios. Sé que hay muchos factores que dicen no es posible. De antemano, en el marco del anunciamiento de la persona, del nacimiento de Jesús, también el ángel
que habló a quien sería la madre del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Porque también María preguntó al ángel, el 1:34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y le explica, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Y este 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Cuán importante es también que seamos creyentes, pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Seamos pacientes, seamos creyentes. También la Biblia nos va a instar a ser valientes. Ser una voz de Dios es un reto, mas las buenas nuevas requieren de esas voces que clamen aunque sea en el desierto. Juan se levantó, predicó y preparó el camino del Señor. Como ya mencioné, ¿verdad? Es en este capítulo 3 del Evangelio según San Lucas donde se nos va a hablar acerca de la predicación de Juan el Bautista. Y precisando, dice el verso 2 al 4, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Prosigue esta descripción del ministerio de Juan, precisando en el verso 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Anunciaba las buenas nuevas al pueblo. También tenemos como dato, ¿verdad? No ya en este evangelio de Lucas, sino es el evangelista Mateo en el capítulo número 11, el cual registró la descripción que el mismo Señor Jesucristo dio en relación a la personalidad de Juan el Bautista, la perspectiva en cuanto a su misión, dejando así para cada uno de nosotros un precedente a quienes formamos parte del reino de Dios. Versos 7 al 15 de este evangelista Mateo 11. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencias y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Así, de esta manera, pues, de manera contundente, muy precisa, se nos dice quién fue Juan el Bautista en los labios mismos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin duda, pues, la vida de Juan fue una vida que prometió mucho, pero que también tuvo su cumplimiento. Es decir, él se desarrolló e hizo para lo cual el Señor le envió, le usó como instrumento útil en sus manos. Así que podemos decir que Juan alcanzó la meta, cumplió con su propósito de vida, halló su sentido de existencia siempre en relación al propósito de Dios conforme a su voluntad. Amados hermanos en el Señor,
sigue existiendo una meta a la cual hemos de avanzar. Siempre hay un propósito que cumplir en la vida. No hemos de fluctuar. Hemos de seguir el proceso a través del cual se va a dar la maduración que se requiere a fin de que desarrollemos carácter y el tiempo de Dios llegue para hacer las cosas para las cuales fuimos creados. Confiamos pues que con el favor de Dios hemos de experimentar la progresión en la vida y a pesar de las dificultades que pudieran suscitarse, saber que vamos a salir avante. Y como diría aquel hombre llamado David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y tengamos presente que dificultades existirán y a veces diremos, ¿cómo podré yo? Como diría aquel hombre de Dios llamado Gedeón, ¿cómo será que yo seré un instrumento? ¿Dios usará mi vida? Bueno, sí, ve con esta tu fuerza y tú salvarás a Israel. Fue la palabra de Dios a su vida. Así que, amados hermanos, tomemos en cuenta también que todo es un proceso, todo requiere formación, forjación, llegar a una maduración, ¿verdad? La persona de Juan dice tuvo que crecer, tuvo que fortalecerse en espíritu. En el caso de él estuvo en lugares desiertos. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta el día de su manifestación a Israel. Ejerzamos esa paciencia para esperar el proceso de Dios. Ejerzamos fe creyéndole a las palabras de Dios. Seamos valientes, haciendo para lo cual Dios nos creó y nos formó. Quiero dejar en mente y en corazón las palabras de Dios en el libro de Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así como Juan esperó hasta el día de su manifestación en Israel, hoy día como creyentes nosotros esperamos y ser forjados y formados, perfeccionados hasta el día del Señor Jesucristo. Cuando, ¿verdad?, lo imperfecto sea perfecto. Pero de igual manera, en ese entendido, uno de los hombres de Dios que también formó parte de ese proceso, del cual fue consciente también, nos hizo hincapié, ¿verdad?, en ese testimonio dado en este mismo el libro de Filipenses 3, versos 12 y 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si he de lograrlo, lo he de lograr porque Cristo me fortalece. Dios en su gracia, ¿verdad?, siga obrando en nuestros corazones. No se desaliente, no se desanime, ríndase al Señor y dígale, heme aquí, Señor. Obra, transfórmame, cámbiame. Hazme un instrumento de tu paz. Quiero ser instrumento de bendición. Quiero ser esa persona que tú quieres usar en esta vida. Dios siga bendiciendo su vida, forjando su carácter y las diferentes situaciones, quizás de prueba, tentación. Busquemos, ¿verdad?, siempre depender del Señor, rendirnos al Señor y clamar para que Él nos fortalezca y nos permita, ¿verdad?, avanzar día a día hacia la meta trazada por nuestro Dios. Y si usted no ha iniciado la carrera, es necesario, ¿verdad? Todo inicia con Jesucristo. Es necesario que vengamos a Él, ¿verdad? Y todo parte con el nuevo nacimiento. Reconocer que Jesucristo es el Señor, creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Porque todo aquel que recibe en fe y se arrepiente de corazón es llamado hijo de Dios. Y es necesario, ¿verdad?, que haya un nacimiento espiritual así como un nacimiento físico para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Las cosas no van a ser fáciles. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y aquellos que estamos unidos al Señor, dice, nada nos podrá separar de su mano.
Pablo diría en el libro de Romanos 8 que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Confiemos siempre en la mano de Dios, que la mano de Dios nos sostendrá, nos va a guiar y algún día también nos llevará a su gloria. Hoy siempre damos la alabanza al Señor por la dicha de ser sus hijos, de ser sus siervos, de ser instrumentos útiles en sus manos. Su vida tiene sentido en Dios. Dios ha puesto propósitos de vida y le ha creado para su gloria. Y como diría nuestro catecismo, el catecismo menor, nuestra finalidad es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amén.